Hola a todos, bienvenidos al grupo de estudios sobre emergencias médicas. Les habla Juan Carlos Torres Lugo, médico emergenciólogo. Hoy hablaremos sobre la colocación de vía venosa central, vena yugular interna posterior en tiempos de COVID-19. Conversar sobre este tema es muy importante hoy en día, debido a la cantidad de pacientes que se complican con esta nueva enfermedad. Esos pacientes complicados, muchos de ellos necesitan del soporte ventilatorio no invasivo e invasivo. Y en aquellos pacientes donde necesita apoyo ventilatorio invasivo, siempre hay el riesgo de que las presiones de llenado y la resistencia vascular sistémica disminuyan en ese paciente. Por ende, siempre tenemos que tener muchísimo cuidado porque son pacientes propensos a la utilización, a la necesidad de utilización de drogas vasoactivas. Y esa es una de las indicaciones de la vía venosa central. Recordemos que para hacer este tipo de procedimientos y en cualquier tipo de procedimiento hay que recordar, estudiar, repasar la anatomía de la zona, en este caso la anatomía del cuello. Fíjense que dentro de las estructuras lo que necesitamos es canalizar la vena yugular interna, sea posterior, media o anterior. En este caso en específico vamos a explicar la vía posterior. Y una de las estructuras que debemos evitar a toda costa, porque es una de las complicaciones, que son los hematomas, debemos evitar puncionar la arteria carótida. Para eso es importante que recordemos bien la anatomía. Este es un catéter de vía venosa central con un diámetro interno de unos 7 French. El catéter para hemodiálisis es mucho más grueso, de 11 a 12 French. Fíjense, aquí tenemos ya una RX de tórax en un paciente donde le colocamos una vía venosa central, pero este es un catéter de hemodiálisis. De hecho, fíjense en lo grande o lo grueso que es ese catéter. Vamos a hablar entonces de las indicaciones de la colocación, cuando debemos colocar un catéter venoso central. Fíjense cuando tenemos un acceso venoso periférico inadecuado, es decir, la imposibilidad de tomar una vía periférica. Y cuando hay que colocar, por ejemplo, nutrición parenteral, drogas vasoactivas, medicación, hidratación parenteral continua. Esos pacientes ameritan de una vía que les permita pasar todos esos líquidos en un solo momento o al mismo momento, ¿sí? Infusiones periféricas compatibles, administración intermitente continua a largo plazo de medicamentos como vasopresores, quimioterápicos, nutrición parenteral. Monitoreo hemodinámico permite la medición de presión venosa, también de tomar muestras tanto para para calcular la presión arterial la presión venosa, central de dióxido de carbono y de oxígeno. Para terapias extracorpóreas, ¿sí? La principal para la hemodiálisis y para colocar dispositivos venosos y para intervenciones venosas, por ejemplo, terapia trombolítica, colocación de filtro en la vena cava inferior y marcapasos transitorios, por ejemplo. Fíjense que aquí seguimos con las indicaciones. Administración de sustancias hiperosmolares, recordemos por ejemplo la nutrición parenteral, la dextrosa hipertónica, ya a partir de 20% o 50% hay que colocarla por vía venosa central. Administración de drogas vasoactivas, dobutamina, dopamina, norepinefrina, monitorización de presión venosa central, que hoy por hoy es un poco frecuente, establecimiento de una vía de urgencia, imposibilidad de canalizar una vía periférica,
aporte de volumen de forma rápida y cuantiosa, también en los casos de hemodiálisis, plasmaféresis y colocación de marcapaso transvenoso. Es importante entonces saber y conocer cómo realizar el procedimiento adecuadamente. Fíjense que aquí tenemos dos ejemplos de una yugular interna posterior derecha. La mayoría de los ejemplos que traigo a cotación son de catéteres venosos centrales, pero de hemodiálisis, porque son frecuentes los que colocamos en nuestra unidad y aparte siempre que tú colocas ese catéter es porque el paciente va prácticamente de hemodiálisis de urgencia y por tanto hay que hacerle una RX de tórax de una vez para verificar que no tener alguna complicación y la buena ubicación del catéter. Fíjense que los dos anteriores son derechos y estos dos que vemos aquí son izquierdos. ¿Sí? Vemos que entra por el lado izquierdo, pero por supuesto se va a localizar en la vena cava superior y allí hace la deflexión, o sea, se desvía hacia el lado derecho. ¿Cuáles son entonces las complicaciones de los accesos venosos centrales? Las complicaciones de los accesos venosos son bastante frecuentes, van desde un 2 hasta un 15%, y esas complicaciones, la más temida por supuesto, el neumotórax, la embolia aérea, la malposición del catéter, perforación de grandes vasos, arritmias cardíacas, trombosis venosa, infecciones o oclusión del catéter, bueno, ya ese es posteriormente, ya son complicaciones no dentro del procedimiento, sino tardías, y hematomas. Fíjense que dependiendo de donde colocamos la vía venosa central, vamos a tener complicaciones, dependiendo de la anatomía que allí estemos, que allí se encuentre. Por ejemplo, en la yugular interna, el neumotórax es muy poco frecuente, mientras que en la subclavia aumenta mucho el riesgo, mientras que en la femoral, por supuesto, no va a llegar nunca a producirse esa complicación. El hemotórax también es mucho más frecuente con la vena subclavia. En la infección, fíjense que la que más se infecta es la femoral. Con los casos de trombosis, la que más se puede trombosar es la que está más distal, también la femoral. ¿Sí? Cuando hay perforación arterial, estamos hablando que la femoral también es la que más se complica, seguida de la yugular interna, mientras que la subclavia es menos frecuente esa complicación. Y la mala colocación, quien lleva ahí la batuta es la vena subclavia. Fíjense, aquí tenemos accesos venosos centrales complicados, donde el catéter no está ubicado, sino si recordamos la lámina anterior, ¿sí? ¿Dónde va el catéter yugular interno posterior izquierdo? Fíjense en la ubicación que hace el catéter, mientras que aquí nunca llegó a estar en esa posición, ¿ves? Ni de un lado ni del otro. Fíjense como aquí tenemos otra complicación, que es el hemotórax, allí lo que es líquido, ¿sí? La pérdida de la guía metálica es otra de las complicaciones, una complicación bastante grave, que se puede evitar siempre y cuando haya concentración a la hora de realizar el procedimiento. Por eso es que el procedimiento hay que hacerlo de manera sistemática, ¿sí? y con buena observancia, ¿sí? De los pasos que hay que seguir. Entonces, fíjense, aquí vamos a hablar ya de cómo evitar esas complicaciones. Aquí tenemos los 5 pasos para evitar la infección en el sitio del catéter. Higiene de manos, uso de los principales métodos de barrera, asepsia de la piel, selección de un sitio óptimo de inserción, control diario del catéter, incluyendo su remoción cuando sea necesario. Fíjense que esta es la vena que vamos a trabajar y vamos a buscar en la vena yugular interna, pero para eso anatómicamente vamos a tomar de referencia la vena yugular externa y el asa anterior del esternocleidomastoideo.
la posición del paciente es muy importante, ¿sí? Una colocación de toallas dobladas o almohadas debajo de los hombros del paciente mejora, ¿sí?, poder llegar a la vena. También la rotación, ¿sí?, del cuello, rotar la cabeza unos 45 grados al lado opuesto. Si la rota demasiado, puede hacer colapsar la vena, ¿sí? También ayuda que los pies del paciente estén elevados, o sea, en posición de Trendelenburg, siempre y cuando el paciente lo tolere, ¿sí? Fíjese que en ese triángulo de Sedilok vamos a encontrar lo que estamos buscando, que es la vena yugular interna. Técnica entonces para la punción y canalización yugular: desinfección de la zona, preparar y colocar el campo, utilizar guantes estériles, anestesia de la zona, punción y canalización. Es muy importante recordar que el paciente debe colaborar. El paciente, si está consciente, debe colaborar. Claro, es muchísimo más fácil cuando el paciente se encuentra sedado, relajado, en ventilación mecánica, porque podemos hacer todo el procedimiento sin el riesgo de un movimiento inadecuado, ¿sí?, de que el paciente hable, de que el paciente mueva la cabeza, ¿sí? En un momento determinado nos puede complicar el procedimiento, pero no tenemos ese riesgo, por supuesto, cuando el paciente está en ventilación mecánica. Hay que insertar punción y canalización, inserción de la guía. Recordemos muy bien que esa guía puede quedarse dentro del paciente si no hacemos las cosas como debe ser. Para nosotros insertar, ¿verdad?, el catéter, nosotros debemos entender que la guía de metal debe salir del catéter antes de introducirlo. Comprobar la correcta canalización, la fijación del catéter, por supuesto, y la comprobación radiológica. Entonces, fíjese que es importante comprobar la posición del catéter y que no haya complicaciones intratorácicas. Evitar el acodamiento del catéter es importante a la hora de fijarlo, y controlar la permeabilidad de la vía, ¿sí?, que se justificará con el reflujo de sangre. Por supuesto, si tú tienes un catéter en una vía venosa, ¿sí?, grande como la yugular, por supuesto que al aspirar va a salir sangre. Y si el paciente tiene una presión venosa central elevada, producto de ejemplo que el paciente sea cardiópata, también vas a tener una cantidad de sangre, ¿sí?, que se devuelve del catéter. Pero ojo, puede ser que no se devuelva con facilidad porque el paciente esté hipovolémico, pero al aspirar debe salir sangre. Recordar lavar todas las vías, todos los lúmenes, para evitar que se vaya a obstruir en el futuro. El procedimiento. Aquí en el procedimiento veremos entonces unos videos que nos ayudarán a pasar todo lo que es los pasos uno a uno que hay que realizar para principalmente evitar complicaciones, y segundo, colocar el catéter correctamente. Entonces, si evitamos las complicaciones y dejamos un catéter colocado correctamente, estaríamos ayudando verdaderamente a ese paciente. Por tanto, es lo que debemos hacer. Esa es la premisa: colocar bien el catéter sin ningún tipo de complicaciones. Ahora veremos los videos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Carlos Torres, emergenciólogo. Les voy a contar de un paciente de 60 años de edad con distrés respiratorio agudo, el cual ameritó intubación orotraqueal y conexión a ventilación mecánica, con sedación y analgesia por infusión continua y con inestabilidad hemodinámica. Esa inestabilidad hemodinámica nos ha llevado a que le hagamos una vía venosa central para así poder colocar vasoactivos, ¿sí?, sin buscar o sin tener complicaciones en cuanto a una vía periférica. Previa asepsia y antisepsia,
y posterior a colocación de campos estériles, vamos a proceder a infiltrar lidocaína subcutánea. En el paciente sedado y relajado, se puede decir que no es tan necesario. A mí me gusta hacerlo en todo tipo de pacientes para seguir el protocolo. ¿Cuál es la referencia anatómica? La referencia anatómica es la yugular externa con el haz anterior del esternocleidomastoideo, inmediatamente el ángulo por detrás buscando la horquilla external. Infiltramos lidocaína, ¿sí? Localizamos la vía y en ese momento vamos entonces con la jeringa o inyectadora que trae el equipo. Preparamos de una vez la guía metálica para que se nos haga más fácil introducirla. Aquí le dejo el hilo. Entonces recordemos, haz anterior del esternocleidomastoideo con yugular externo, en el ángulo inmediatamente por detrás, en un ángulo de 30 grados, localizamos rápidamente la yugular interna posterior derecha. Si hay dificultad o resistencia a la hora de meter la guía de metal, hay que repetir el procedimiento, ya que no está en vía. Aquí no hubo ningún tipo de problema y la guía de metal pasó rápidamente. El que haya pasado rápidamente implica de que estamos en buena vía, ¿sí? Princesa, una hojilla de bisturí, por favor, rapidito. La hojilla de bisturí, ¿verdad? La utilizamos para hacer un pequeño corte en la piel y después utilizar el dilatador. Si no dilatamos bien, la vía venosa central no podrá hacerse. Gracias. Es solo un pequeño corte en la piel, porque quien va a dilatar todo el trayecto es este dispositivo que tenemos aquí. Es importantísimo dilatar bien, porque de allí parte del éxito de que pase la vía venosa central. Un detalle muy importante, para pasar la vía venosa central debe entrar por completo el catéter, por supuesto, pero debemos fijarnos de que esté por fuera la guía de metal, porque si metemos el catéter y no está fuera la guía de metal, vamos a ocasionar un daño atroz. ¿Qué daño vamos a producir? Que la guía de metal se quede dentro del paciente. Allí necesitaremos entonces a un cirujano vascular para que nos ayude en ese caso, ¿sí? Es decir, necesitamos tener la seguridad de que la guía de metal está fuera, ¿sí?, del catéter, y así con seguridad ya podemos introducirlo. Es muy importante ese dato porque evita complicaciones. Sacamos la guía de metal y colocamos solución fisiológica en cada uno de los lúmenes para ver que estén permeables, ¿sí? Hasta allí el procedimiento. Muchas gracias. Se ubica el haz anterior del esternocleidomastoideo con la yugular externa, inmediatamente en el ángulo por detrás, buscando un ángulo 30 grados hacia la horquilla external, se localiza la vía siempre aspirando.
Allí tenemos la vía, pasamos el guiador, siempre con cuidado de que no haga resistencia. Si hace resistencia, debemos volver hacia atrás el procedimiento. Gasa, por favor. Allí ya tenemos fijada la vía. Sacamos la jeringuilla y hacemos un pequeño corte en la piel para pasar el dilatador, ¿sí? Fíjense cómo pasamos el dilatador. Lo pasamos, por supuesto, todo es a través de la guía, ya que estamos utilizando la técnica de celdillo. Allí ya dilatamos, ¿sí? Y pasamos el catéter. Catéter, por favor. Gracias, muchas gracias, licenciado. Tenemos un equipo genial. El equipo está pendiente de todo. Antes de uno pedir las cosas, ya la tenemos en la mano. Siempre en épocas de COVID se dificulta la visualización, producto de que uno tiene que cargar las gafas, es decir, los espejuelos, y también el visor. Eso dificulta mucho la visualización. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a sacar la guía de metal hasta que la tengamos. Fíjense como aquí la tenemos segura, y en ese momento es que vamos a pasar el catéter. Antes no debemos pasar el catéter, porque correríamos el riesgo de dejar la guía de metal dentro del paciente, ocasionando una catástrofe. Sacamos la guía, jeringuilla con solución, por favor, licenciado, una de 20. Ya vemos que está permeable, ¿sí? Lo que hacemos es limpiar los lúmenes, es decir, este es un catéter trilumen. Vamos colocando los obturadores. Y listo, ya tenemos la vía central tomada. Muchísimas gracias por la atención. Procedimiento: vía venosa central, vena yugular interna posterior izquierda. Ay, qué cosa que tengo. Papá Noel, en septiembre. Para sacar esta que funcione, para sacar bueno, mandar para sacar Dígame. ¿Tú puedes salir de aquí? No es conmigo, es con Rocío, ese del integro. No salgo del todo, ¿no? No salgo del todo. ¿Tú puedes salir? Recuerden nomás, es N666. El primero y el último. Doctor, se le vamos a sacar más para el último cultivo. Ajá. Procedimiento realizado.